teología bíblica. Recordemos de dónde venimos la semana pasada. La semana pasada hablamos un poquito de lo que era teología bíblica, su concepto, lo que implicaba ver todo esto de la progresión de esa trama central de las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Veíamos también un poco que la trama puntualmente tenía que ver con la persona, obra de Jesucristo, su establecimiento, el establecimiento de su reino en este mundo como tal. También veíamos que esta trama se desarrolla en 7 grandes etapas que las desglosamos la semana anterior. También empezamos a ver, a responder la pregunta, ok, ¿cómo hacemos teología bíblica? Y teníamos en cuenta 4 grandes aspectos, características a la hora de hacer teología bíblica. La semana pasada miramos los primeros 2, que fue el cómo nosotros estamos rastreando la progresión de un tema en la trama de las escrituras. Para eso tomamos el ejemplo del tema sobre el trabajo la semana pasada y veíamos cómo se iba desarrollando. Hicimos como ese rastreo de ese tema a lo largo de las escrituras y también ahondamos un poquito en la segunda característica, que es cómo los pactos bíblicos se relacionan entre sí y cómo a través de los pactos podemos ver que Dios está cumpliendo sus propósitos en Cristo. Hoy vamos a ir con la tercera parte y la cuarta parte. La tercera parte que tiene que ver cómo Dios cumple en Cristo todas las promesas que están asociadas a los pactos bíblicos que estudiamos la semana anterior. Y la cuarta característica va a ser todo lo que tiene que ver con las conexiones tipológicas, es decir, lo que es los tipos y los antitipos. El antitipo viene siendo el cumplimiento del tipo y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Así que comencemos. Bueno, esto fue lo que dimos la semana anterior. Comencemos entonces con la tercera característica al hacer teología bíblica y es analizar cómo Dios cumple en Cristo Jesús sus promesas asociadas generalmente con los pactos. En primera instancia, algo a destacar es que los pactos son, o la de los pactos, las promesas que tienen los pactos son las promesas más relevantes que tenemos en la Biblia al hacer teología bíblica. No son las únicas promesas que hay en toda la Biblia, hay muchas otras promesas, pero las que están asociadas a los pactos son las más relevantes a la hora de hacer teología bíblica, porque todo lo que Dios promete realmente en las escrituras está generalmente asociado a los pactos. Así que este tercer punto tiene relación con el segundo de la semana pasada, en donde veíamos los pactos bíblicos. Aquí vamos a analizar, cómo Cristo termina haciendo el cumplimiento de esas promesas asociadas a todos los pactos: pacto edénico, noético, pacto abrámico, pacto mosaico, pacto davídico y pues el nuevo pacto que obviamente concreta Cristo en el Nuevo Testamento. Ahora, Jesús el Mesías, como ya lo he dicho, cumple la totalidad de las escrituras. Recordemos, la semana pasada leíamos Lucas capítulo 24, Jesús con los 2 discípulos camino de Maús, y Cristo, entre las cosas que hace con ellos, es mostrarle cómo todas las escrituras hablaban de él. Y algo que también enfatizábamos la semana anterior: cuando en ese contexto se habla de las escrituras, no piense en Antiguo y Nuevo Testamento, porque para ese momento el Nuevo Testamento todavía no se había desarrollado como ya lo tenemos nosotros hoy en día. Así que cuando Cristo dice que las escrituras apuntan a Él, ¿de qué escrituras está hablando? Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Él dice Moisés, los profetas, los salmos, todo eso apuntaba a Cristo, su obra, el establecimiento de su reino. Así que Cristo cumple la totalidad de las escrituras en ese sentido. Ahora, en primera instancia, para desglosar esta idea, hay que irnos a el significado del verbo cumplir. ¿Por qué vamos a poner la lupa en el verbo cumplir? Porque el Nuevo Testamento nos deja ver mucho, sobre todo los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, con especial énfasis el Evangelio de Mateo,
que hay toda una intencionalidad de mostrar que este hombre llamado Jesús, el hijo de José y María, este hombre que estaba apareciendo en el Nuevo Testamento, este hombre es el que está cumpliendo muchas de estas promesas que se están estableciendo en el Antiguo Testamento. Entonces, es importante ir al significado del verbo cumplir, el cual es bastante amplio en el original griego. Porque hablamos del griego, porque el idioma original en el que se escribe el Nuevo Testamento es el griego. Recordemos en hermenéutica, creo que lo vieron, el idioma original, por ejemplo, del Antiguo Testamento, ¿cuál es? El hebreo. ¿Por qué acá es el griego? Porque recordemos que históricamente hablando, ya para el tiempo en el que Cristo se encarna y está su ministerio desarrollándose, su ministerio terrenal, el imperio que está gobernando en ese tiempo es el imperio romano. Y la lengua o idioma oficial del imperio romano era el griego. Así que todo se escribía en griego. O sea, ya el hebreo estaba relegado y el griego era el que estaba imperando en ese momento. Haz de cuenta es lo mismo que pasa hoy en día con el inglés. O sea, el idioma número uno mundialmente es el inglés. El idioma número uno ya para ese entonces era el griego porque el imperio que estaba en ese momento en auge era el imperio romano. ¿Ok? Así que en el original griego el verbo cumplir implica llevar a su fin designado, llevar a su fin designado. Este verbo cumplir, o cuando usted ve el uso del verbo cumplir acá en el Nuevo Testamento, sobre todo puntualmente poniendo la lupa en un evangelio como el de Mateo, busca mostrarnos que en Cristo se está llevando a su fin designado lo que se prometió en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Esa es mucho la implicación del verbo cumplir allá. Ahora, los autores del Nuevo Testamento usan este término, este verbo cumplir, como forma general para describir la relación existente entre Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, cuando usted ve en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, esta dinámica que y esto se dio para que se cumpliera lo que dijo el profeta, tal, 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 el verbo cumplir ahí o esa acción de cumplimiento también se puede ver como un puente de unión entre el Antiguo y Nuevo Testamento. O sea, es lo que conecta, ok, si tú no has leído antes el Antiguo Testamento y tú empiezas a leer Mateo y tú empiezas a ver esta narrativa, tú dices, ¿qué fue lo que pasó antes? O sea, todo el tiempo me están diciendo que esto lo hizo para que se cumpliera lo que dijo el profeta cuando dijo tal cosa. O sea, algo pasó antes. Alguien dijo algo antes. Y este hombre llamado Jesús está llevando a su fin designado eso que se dijo antes. ¿Ok? Entonces es como un puente que se traza con el Antiguo Testamento cuando se emplea este término en el Nuevo Testamento. Ahora, también este término explica que la revelación final de Dios en Cristo llena, completa o cumple el propósito original del Antiguo Testamento, que fue lo que Cristo le muestra a los discípulos camino de Maús. O sea, todo se trataba de mí. O sea, el Antiguo Testamento apuntaba siempre a mí. Ahora Cristo nos los ha dejado ver, pero cuando se están desarrollando los eventos del Antiguo Testamento, todo tenía un propósito. O sea, providencialmente Dios estableció todas las cosas, permitió que todo se diera de cierta manera para apuntar a Cristo al final de cuentas. ¿Ok? Vamos a ver unos ejemplos precisamente en el Evangelio según Mateo. Vamos a ir a Mateo capítulo 2, versículo 17. Mateo 2:17. Vamos a poner un poquito de contexto aplicando la hermenéutica. Versículo 16, cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Aquí estamos en el momento en donde se anuncia el nacimiento del Mesías. El Mesías está a punto de nacer. Herodes se da cuenta de que esto se va a dar y usted sabe cuál fue el plan de Herodes. Herodes buscaba exterminar a este niño que había de nacer, que era el Mesías. Entonces, basado en lo que le dijeron los sabios, que son los que hoy se les conoce como los famosos Reyes Magos, que no eran magos, o sea, según lo que dice el texto, son sabios del Oriente. Entonces, eso será otro tema para otra clase. Entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella,
Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores y que tuvieran 2 años o menos. Versículo 17. Esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos. Se niega a que la consuelen porque están muertos. Jeremías 31:15. Entonces, este es un primer evento que nos deja ver, y se está empleando el término cumplir, que nos está dejando ver que hay este evento de que Herodes iba a intentar matar al Mesías y todo esto, no es algo que salió del pensamiento de Herodes como si nada. Ya es algo que Dios ya incluso había profetizado desde el mismo tiempo de Jeremías. ¿Ok? Acá se está cumpliendo. Ahora, ¿qué tiene que ver con Cristo? Todo. Estamos hablando de, se estaba tratando de impedir el nacimiento del Mesías. ¿Ok? Eso como un primer ejemplo. Segundo ejemplo, Mateo 2, el mismo capítulo 2, versículo 23. Vamos a leer desde el 19 para tener el contexto. Dice, cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto. Levántate, dijo el ángel, lleva al niño y a su madre de regreso a la tierra de Israel, porque ya murieron los que trataban de matar al niño. Entonces José se levantó, regresó a la tierra de Israel con Jesús y su madre, pero cuando se enteró de que el nuevo gobernante de Judea era Arquelao, hijo de Herodes, tuvo miedo de ir allí. Entonces, luego de ser advertido en un sueño, se fue a la región de Galilea. Después la familia se fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret y así se cumplió lo que los profetas habían dicho de que lo llamarán Nazareno. Entonces, nuevamente vemos esa dinámica de cumplimiento. Capítulo 4, versículo 14. Capítulo 4, versículo 14. Vamos a ver acá. Dice, vamos a leer desde el 12. Cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, salió de Judea y regresó a Galilea. Primero fue a Nazaret, luego salió de allí y siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías, en la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán en Galilea, donde viven tantos gentiles. La gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz, y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado la luz. Isaías capítulo 9, versículo 1 al 2. Y sí, Isaías, básicamente. Isaías 9 del 1 al 2. Ok. 5:17 de Mateo. Vamos al 5:17. Estamos ya en la sección del Sermón del Monte, que es Mateo 5, 6, 7. Y allí en esa sección vamos a ver qué está diciendo el Señor por acá. Versículo 17 dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, ¿vine para qué? Para cumplir sus propósitos. Hay un uso también del término cumplir, y básicamente lo que el Señor está diciendo es, yo no vine a abolir esa ley que Dios estableció a través de Moisés, yo vine para llevar a su fin designado los propósitos de la ley. Cristo cumple la ley. ¿Ok? Cristo cumple perfectamente la ley. Lo que nadie más puede hacer, solamente Cristo lo puede hacer, y es cumplir la totalidad de la ley y los propósitos de la ley. ¿Cuáles propósitos de la ley? Uno de los grandes propósitos de la ley, nos los deja ver Romanos capítulo 3 también, es que la ley tiene el propósito de dejarnos ver nuestra condición caída. O sea, la ley al final lo que viene a hacer es esa gran radiografía de nuestra precariedad espiritual. La ley nos deja ver que somos incapaces de vivir por nuestra propia cuenta, obedeciendo todos los mandatos para la gloria del Señor. Que nosotros estamos en una situación caída, que nos coloca en enemistad con el Señor, y que eso nos deja
con la convicción de que no podemos hacer nada por cambiar nosotros mismos la situación y que solamente Dios podría hacer algo para cambiar eso en nuestra vida. Ese es el propósito de la ley. O sea, por eso predicar el evangelio, cuando hacemos evangelismo sin predicar la ley, es incompleto. Porque la ley nos deja convencidos de nuestra condición precaria espiritualmente hablando y de que no podemos hacer nada por cambiar esa condición a menos que aquel que tiene todo el derecho de condenarnos decida salvarnos. Y por eso veo mi necesidad de clamar para que Cristo me salve. Si yo no lo veo, si yo no veo la necesidad de que Cristo me salve, entonces ¿para qué quiero al Señor? Por eso hay que predicar esta parte también. ¿Ok? Entonces me fui lejos, pero acá vuelvo nuevamente. Entonces ahí vemos cómo se emplea también el término cumplir. Tengo otros versículos más, pero por cuestión de tiempo no los voy a leer. Si usted quiere, toma nota de ello y lo puede leer en casa para que siga haciendo el ejercicio. Ok, con eso vemos la tercera característica al hacer teología bíblica y es poder ver cómo Cristo es el cumplimiento de esas grandes promesas que vemos asociadas a los pactos bíblicos que vimos la semana anterior. Ahora, cuarta característica al hacer teología bíblica es el identificar las conexiones tipológicas. Entonces, cuando hablamos de tipología o de tipo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Básicamente, al hablar de tipo, estamos hablando de que Dios providencialmente, oiga bien, providencialmente, Dios ordena los eventos, las vidas de individuos o instituciones bíblicas para prefigurar lo que está por venir. O sea, es un anticipo de lo que ha de venir. Entonces, Dios en su providencia, Él ha establecido, ha organizado los eventos que vemos en el Antiguo Testamento, ha tomado la vida de personas puntuales en el Antiguo Testamento, situaciones, instituciones como el tabernáculo, por ejemplo, como el templo, por ejemplo, para que prefiguren de alguna manera lo que había de venir. ¿Ok? Esa es la función de un tipo. Un tipo está establecido por Dios para que prefigure, para que sea un avance de aquello que va a venir más adelante, que va a ser el antitipo. ¿Ok? Ahora, la tipología se caracteriza por las siguientes cosas. O sea, los tipos se caracterizan por lo siguiente. Número uno, la tipología es análoga. Cuando hablamos de análogo, es una relación de semejanza. ¿Ok? Son dos cosas que tienen una relación de semejanza. No en todo, pero sí hay algo que las une. O sea, hay cosas que tienen en común. ¿Ok? Entonces, la tipología es análoga, es decir, un tipo, por ejemplo, un tipo en el Antiguo Testamento es Moisés, otro tipo que tenemos en el Antiguo Testamento es el Éxodo, otro tipo, por ejemplo, es todo el sistema sacrificial, un tipo y su antitipo, que es Cristo, por lo general, se comparan entre sí de una forma que es relevante. ¿Ok? Entonces, tenemos que Moisés es tipo de Cristo, no porque lo inventé yo, sino porque la misma palabra en el Nuevo Testamento nos deja ver que de cierta manera Moisés apuntaba a Cristo. ¿Ok? El tabernáculo es tipo de Cristo y no lo digo yo, es porque la misma palabra en el Nuevo Testamento nos deja ver que mucho de lo que vemos en el tabernáculo o en el templo apuntaba a la obra, a la persona de Cristo como tal. Es todo este sistema sacrificial de traer ofrendas, el cordero que tenía que ser perfecto, que no podía estar magullado, que no podía estar defectuoso, que tenía que ser de una manera para que fuera acepto. Por supuesto que apunta a Cristo, que es el cordero perfecto. Ahora, cuando hablamos de Cristo como el cordero perfecto, es porque uno, en él no hay pecado. Por eso su sacrificio es acepto. Pero fíjate que él no es un corderito, no es un animal, pero hay una relación de semejanza entre ese cordero
que yo traía al tabernáculo para que mi pecado fuera perdonado y Cristo siendo aquel que va a hacer esa ofrenda por el pecado nuestro. Y es que aquí este animal tenía que llegar en perfectas condiciones, tal como Dios decía, y Cristo es el Cordero que llega en perfectas condiciones porque Él es 100% hombre, 100% Dios. En Él no hay pecado de ninguna clase. Por eso su sacrificio es acepto. Si vemos, hay relaciones. No son iguales en todo, pero sí hay factores en común, ¿ok? Entre el tipo y el antitipo, ¿ok? Dos, la tipología se fundamenta en la realidad, o sea, el tipo y el antitipo existen en la realidad, o sea, no son seres místicos, no es fábula, no está en el aire, no, existieron, es decir, la tipología no es algo alegórico ni simbólico. Vamos a ir a dos ejemplos claves aquí. El primero de ellos está en Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21. Romanos 5, 12 al 21. Dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Entonces, ¿de quién están hablando en primera instancia? ¿Adán existió o no existió? O sea, no es un simbolismo, no es que Adán es símbolo de algo que nunca existió. No, existió una persona que existió realmente. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, ¿Adán es qué? Sinónimo, tipo. Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. O sea, Adán prefigura a aquel que había de venir, que era Cristo. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo de favor inmerecido de Dios. Entonces, fíjate que el texto nos está haciendo todo el favor del mundo porque nos las está dejando muy fácil. O sea, el mismo texto te está diciendo, hay factores en común. O sea, Cristo, Adán y Cristo son dos hombres, ¿verdad? Hay una relación allí, ¿verdad? Pero tienen diferencias, ¿ok? Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo de favor inmerecido de Dios, pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre. Y ese otro hombre es Jesucristo, ¿ok? Y el resultado de regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios. O sea, hay diferencias y sobre todo por el efecto, porque el uno fue desobediente y el otro fue obediente, y por el efecto que causó el acto de cada uno. El acto de desobediencia de Adán trajo como consecuencia muerte para toda la humanidad. El acto de obediencia de este segundo hombre, Cristo, trajo como consecuencia el que nosotros ahora podamos ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. ¿Ok? Así es. Un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, Adán, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, Cristo, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. ¿Se acuerda que ahorita le dije de los propósitos de la ley?
Ahí está nuevamente reafirmado. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, el texto es una clara muestra de lo que es esta relación de tipo, antitipo, pero destacando aquí puntualmente que es una relación que se establece sobre la base de que es algo real, o sea, existió. Adán existió, Cristo existió, son dos hombres, el uno es un tipo y el otro es el antitipo, ¿ok? Otro ejemplo lo tenemos acá, aunque no sé si el tiempo me dé, pero vamos a la cita, Hebreos 4. Hebreos 4. ¿Cuál es el tema que está trabajando Hebreos 4? El reposo de Dios o el descanso de Dios. Y esta mañana lo leí, pero no sé si el tiempo ahora me da, pero básicamente el texto nos está dejando ver cómo desde el evento de la creación, que Dios establece reposo el séptimo día, pasando por el reposo prometido a los israelitas cuando van a entrar a la tierra de Canaán. Dios les dice, ok, si ustedes me obedecen, ustedes van a reposar en esta tierra, pero sabemos cuál fue la situación, y es que el pueblo desobedeció. Luego David en los Salmos establece que ha de venir un reposo. El texto aquí, Hebreos 4, dice, si el reposo se hubiese obtenido cuando ellos entraron a Canaán, ¿por qué David está hablando de un reposo que todavía no ha llegado? Y entonces sigue trazando el capítulo 4 de Hebreos la idea hasta llegar a que el reposo prometido por Dios se obtiene a través de Cristo. ¿Ok? Entonces, ahí vemos la relación entre el reposo que se ve desde el séptimo día, el día que Dios descansa de todo lo creado, hasta el reposo que vamos a obtener en Cristo Jesús. Entonces, hay dos eventos. Fíjense que aquí ya no estamos hablando de personas, estamos hablando de eventos, porque un tipo puede ser un evento. Un evento llamado reposo de Dios que se establece desde Génesis, que tiene su antitipo en Cristo, y producto de la obra de Cristo viene un reposo eterno que tendremos todos nosotros los que hemos depositado nuestra fe en el Señor. Entonces hay un tipo y un antitipo. Ok, y les dejo también Hebreos 7, que creo que ese sí lo conocen mucho más, y es Melquisedec. Melquisedec, que es este personaje que aparece en Génesis capítulo 13, que se aparece frente a Abraham, cuando Abraham derrota a todos estos reyes y rescata a su sobrino Lot de toda la situación que estaba pasando allá. Y el texto nos deja ver que este es uno de los reyes junto con el rey de Sodoma que vienen al encuentro de Abraham, y a este rey llamado Melquisedec, Abraham le da los diezmos de todo el botín que había obtenido, y este le da pan y vino. Melquisedec no aparece más en todo el relato bíblico hasta que llegamos a Hebreos. Y Hebreos nos deja ver que Melquisedec era un personaje que prefiguraba a aquel que era rey y sacerdote, que también lo era Melquisedec en su momento, que era Cristo Jesús. Entonces ahí vemos también esa relación de tipo, antitipo, dos personajes que existen, que es Melquisedec, que existió porque no fue un fantasma lo que se le apareció a Abraham, y Cristo, que obviamente existe también. ¿Ok? Otra característica de la tipología, que es predictiva y prospectiva, es decir, anticipa eventos que aún no han ocurrido. Pero por naturaleza, la tipología para nosotros es más de carácter retrospectivo. Ya les explico qué es eso. En el contexto de las escrituras mismas, la tipología es predictiva. ¿Por qué? Porque los tipos prefiguran algo que no ha de venir, ¿verdad? Y sabemos que llegará en el Nuevo Testamento, que es Cristo. Pero para nosotros, que ya tenemos toda la revelación completa,
va a ser retrospectiva, al igual que lo fue para los autores del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque a nosotros siempre nos va a tocar echar una mirada hacia el Antiguo Testamento para ver dónde comenzó, dónde Dios lo estableció, porque en el Nuevo Testamento se está cumpliendo algo que ya se había establecido antes. Entonces, tenemos que mirar en retrospectiva, o sea, hacia atrás, siempre hacia el Antiguo Testamento, ¿ok? Porque los mismos autores del Nuevo Testamento reconocen los tipos como patrones pretendidos por Dios mediante el desarrollo interbíblico. Es decir, los autores del Nuevo Testamento, obviamente inspirados por el Espíritu Santo, entienden que Dios providencialmente había establecido unos patrones o llámese tipos que iban a prefigurar lo que ya ellos están viendo como un cumplimiento en Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Estamos claros allí? Perfecto. Y una última característica de la tipología es mostrar que el antitipo intensifica al tipo. Es decir, este es el tipo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento el antitipo va a ser mucho más grande, por supuesto, porque el antitipo por lo general va a ser siempre Cristo. Entonces, por ejemplo, Hebreos nos deja ver mucho la figura de Moisés y Cristo. Dice el Hebreos, el autor de Hebreos, Moisés, reconociendo todo lo que fue Moisés, por supuesto, pero hay uno superior a Moisés, que es Cristo mismo, ¿verdad? Entonces, nos deja ver esa relación que hay de Moisés con Cristo, pero siempre el antitipo va a ser el más grande, que es Cristo como tal, ¿ok? Vamos a ver ejemplos de eso, por ejemplo, en la carta a los Colosenses capítulo 2, versículo 17. Colosenses 2:17. Voy a ponerles un poquito de contexto, siempre aplicando la hermenéutica para que podamos entender bien qué está pasando ahí alrededor. La carta de los Colosenses lidia mucho con la verdad acerca de la preeminencia de Cristo, de que Cristo es superior a todo, de que Él es el primogénito de la creación, de que a través de Él pues, se creó todo lo que hoy está creado, etcétera, y que Cristo es la cabeza de la iglesia también. ¿Qué está pasando en la iglesia de los Colosas? En la iglesia de la ciudad de Colosas, a los colosenses, eh, está queriendo entrar una falsa enseñanza. Estas personas que son llamados judaizantes están queriendo traer la idea a la iglesia de Colosas de que además de Cristo, para ser pleno, yo necesito volver a celebrar los rituales del Antiguo Testamento. Entonces necesito volver a celebrar todas las ceremonias, eh, el cuerno del chofar y todas esas cosas que solamente estaban en el Antiguo Testamento, para ahí sí ser personas que realmente puedan vivir a plenitud para el Señor. Pero aquí Pablo entra a hacerles esta gran exhortación. Vamos a leer desde el versículo 16. Por lo tanto, decir, ¿qué significa el por lo tanto? Vamos a ir unos versículos más atrás, ¿verdad? Versículos 13. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Es decir, antes estábamos en un tren bala directo a la condenación. No había manera de sacarnos esa condena de encima, y Cristo lo que hizo fue anular esa acta con los cargos que había en mi contra, que decían, tú eres culpable y vas a ser condenado, y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, no permitan, o sea, mira todo lo que hizo Cristo. O sea, ya, si Cristo te ha salvado, ya tú eres libre, ¿verdad? Obviamente vives para el Señor ahora. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene, porque es que ya no estamos condenados. O sea, si ya soy creyente, ya no hay nada que me pueda decir, bueno, ahora hiciste esto, ahora vuelves a estar condenado.
No, porque si ya yo soy creyente, si Cristo me salvó, entonces él dice, eliminé el acta con los cargos que tenías en contra. Ya desapareció. Por lo tanto, no permitas que nadie los condene por lo que comen, por lo que beben o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. Es decir, todas las ceremonias que vemos en el Antiguo Testamento, los rituales que se celebraban en el templo, en el tabernáculo, etcétera, apuntaban a Cristo. Cristo cumplió el propósito de esas ceremonias, de esos rituales. ¿Y qué estaban tratando de hacer los judaizantes? Tienes que volver a celebrar eso porque si no, vas directo al infierno. Si no, estás mal con el Señor. Pablo que les está diciendo, no permitan que nadie los condene porque no comen ciertos alimentos. Y usted sabe que hay sectas que dicen que si yo no como tal cosa, entonces estoy en pecado. No permita que nadie los condene por lo que comen, por lo que beben o porque no celebran ciertos rituales, ceremonias, luna nueva, papá, muchas de las que se celebraban en el Antiguo Testamento, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. O sea, Cristo cumplió el propósito de esas celebraciones. No estamos llamados como iglesia a retomar ese tipo de celebraciones porque ya cumplieron su propósito en Cristo. Entonces, si usted no nos ve acá tocando el cuerno del chofar y haciendo todas esas cosas, ok, es porque no estamos llamados a celebrar. Ya Cristo cumplió el propósito de esas festividades. Y usted lo va a entender cuando vaya a Pentateuco, cuando vaya al libro de Levítico. Usted va a entender todo lo que se hacía, ya lo que Dios estableció en su momento, estaba apuntando a algo que había de venir. Y en lo que había de venir ya vino, que fue Cristo. Él lo cumplió en su totalidad. Así que no dejen, versículo 18, que ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas, su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia, no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Estamos llamados a poner nuestra mirada en Cristo y a vivir para Cristo, de acuerdo a lo que Cristo ha establecido en su palabra. Eso es lo que corresponde a la iglesia. Ya no estamos llamados a nuevamente retomar celebraciones del Antiguo Testamento. ¿Ok? Y no es el único texto que habla de esto. Pero lo que pasa es que el tema de hoy no es precisamente esto, pero quería aprovechar el mismo paréntesis que el texto nos permite tener acá. Lucas 24-27 lo leímos en la primera clase de teología bíblica y es básicamente Cristo diciéndole a estos discípulos camino de Maús, yo soy el cumplimiento de todo lo que dijo Moisés, todo lo que dijo los profetas, los salmos, todo eso hablaba de mí. Ok, con esto terminamos entonces estas 4 características que tenemos en cuenta a la hora de hacer teología bíblica. Número 1, la vimos la clase pasada, rastreamos la progresión de un tema. Segundo, vemos la relación de los pactos bíblicos, cómo se relacionan entre sí. Tercero, vemos cómo en Cristo se cumplen las promesas asociadas a estos pactos. Y cuarto, las conexiones tipológicas. Entonces, cuando yo tengo en cuenta estas 4 características, llámele también herramientas, por decirlo así, entonces yo voy a crecer en el ejercicio de estudiar la palabra aplicando la teología bíblica. Voy a poder ver cada vez más claro que la Biblia gira en torno a una sola trama, independiente que cada libro tenga sus propias situaciones, independiente del género del libro, independiente del autor del libro, al final todos van a apuntar de alguna manera a esa gran trama de las escrituras. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a otro punto de nuestra clase y es ver un poco la relación que hay entre lo que es teología bíblica y teología sistemática.
Ya ustedes han visto el primer módulo de teología sistemática. Le faltan 2 módulos más que los van a ver mucho más adelante, pero ya han tenido una aproximación un poco a lo que es la teología sistemática. Con este módulo ustedes están aprendiendo mucho lo que es la teología bíblica. Son 2 vertientes de la teología bíblica, la teología sistemática. También hay otros tipos, otras vertientes de la teología como la teología histórica, la teología pastoral, etcétera. Pero en este curso llamado Biblia y Teología, el fundamento de este curso es la teología bíblica y la teología sistemática, ¿ok? Y por eso creemos que es importante que usted sepa qué es cada una y cómo se relacionan, ¿ok? No son enemigas, no, tienen mucha relación, ¿ok? ¿Qué es la teología bíblica? Ya lo venimos diciendo. La teología bíblica básicamente funciona desde los textos bíblicos individuales, es decir, desde la exégesis. La exégesis implica examinar el contexto del texto, el autor, la audiencia original, el género, etcétera. Todo eso implica la exégesis, que es algo que ustedes también vieron y tocaron en hermenéutica, ¿verdad? Parte de ahí la teología bíblica de la exégesis del texto que yo estoy estudiando, ¿verdad? Hasta la totalidad de las escrituras. No sé, alguien se me acercaba esta mañana haciéndome una pregunta sobre un texto puntual. Yo decía, tienes que siempre estudiarlo también en el marco de toda la escritura. O sea, cómo este texto, que ya lo he estudiado en su contexto, cómo se relaciona con la trama central de las escrituras. Ese es un ejercicio que tenemos que hacer, poniendo mucha atención a la forma progresiva. Vamos a cambiar de color aquí del lápiz para que se vea mejor. Forma progresiva y orgánica en que Dios revela las escrituras. Acordémonos siempre de esa cortina que se abre, que se abre, que se abre, que se abre. O sea, yo tengo que hacer la exégesis del texto, buscar la conexión con la trama central de las escrituras, teniendo en cuenta el lugar en el que está mi texto. Por ejemplo, si mi texto corresponde a Levítico, ya yo sé que la cortina está medio abierta. Si mi texto está en el Nuevo Testamento, ya la cortina está más abierta. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo que en Levítico veo así como a medias, seguramente en el Nuevo Testamento lo voy a ver mucho más claro. Recuerden siempre la cortina que se abre. Cuando yo la tengo así medio cerrada, yo puedo medio ver algo y me puedo imaginar algo. Bueno, yo creo que esto es esto, se ve más o menos como esto, pero cuando yo la abro completamente, digo, ah, ok, ahora tiene sentido. Eso que yo veía así realmente era esto. ¿Sí me hago entender? Ok, esa es la dinámica de la teología bíblica. ¿Cuál es la dinámica de la teología sistemática? La teología sistemática afirma lo que toda la revelación de las escrituras, es decir, lo que yo hago en teología bíblica, significa para nosotros ahora, estableciéndolo a través de una estructura coherente y conceptual para la vida. Palabras más, palabras menos. ¿Qué hace la teología sistemática? La teología sistemática se fundamenta en lo que hacemos con teología bíblica para ver cómo eso que ya hemos podido identificar en el estudio, en la exégesis, cómo eso se aplica para mí hoy. O sea, en ese sentido la teología sistemática es más hacia la aplicación de esto que hemos visto en la Biblia. ¿Sí me hago entender? Entonces, a través de una estructura que es coherente y conceptual. Entonces, la teología sistemática te va a hablar entonces de doctrinas. O sea, todo esto que estamos viendo acá se llama teología propia, bibliología, amartiología, soteriología, escatología, cristología, neumatología. O sea, lo organiza en categorías para poder mostrar y trazar la aplicación de eso que hemos estudiado en la Biblia a nuestra vida hoy. ¿Sí estamos viendo? Esa es mucho la dinámica de la teología sistemática. En ese sentido, la teología sistemática tiende a ser mucho más aplicativa, práctica como tal. La teología bíblica es la de la carpintería. O sea, usted en teología bíblica lo que está es escudriñando, escudriñando, tratando de entender
toda la historia, viendo cómo se relaciona con la trama central. Usted está haciendo mucha carpintería ahí. Usted está analizando muchos detalles para poder entender realmente qué es lo que el autor estaba transmitiendo. La teología sistemática se fundamenta en eso para mostrarnos cómo hoy, 2024, esto que hemos aprendido en las escrituras se relaciona con mi vida como creyente, cómo esto termina impactando mi vida hoy. ¿Ok? Eso es mucho lo que la teología sistemática termina haciendo en términos generales. Y aunque tenemos esa clara relación, usted puede decir, claro, la teología sistemática se va a fundamentar en la teología bíblica. Esa es la gran relación que existe allí. Sí hay diferencias. O sea, ¿qué diferencia a la teología bíblica de la sistemática? Pues bueno, número uno, la teología bíblica tiene en cuenta lo que ya les he dicho, que las escrituras forman un texto unificado con una historia que se va desarrollando. ¿Ok? Que ya es algo que hemos visto. Voy a poner un poquito más de zoom. Ahí les va mejor. Ok, perfecto. Por otro lado, la teología sistemática no solamente apunta a cómo la verdad de las escrituras se aplica a nosotros hoy, sino que también presta atención a las relaciones de coherencia y armonía de las doctrinas bíblicas. ¿Cómo así? Sabemos que ya la teología sistemática en su dinámica es mucho más hacia la aplicabilidad de lo que la palabra está diciendo, pero también la teología sistemática busca mirar cómo las doctrinas que establece la teología sistemática, las categorías que establece la teología sistemática, que se las mencioné hace un momento, la bibliología, la teología propia, amarteología, antropología, todo esto, cómo se relacionan entre sí. Entonces, por ejemplo, la cristología y la teología propia. ¿Qué relación hay entre esas dos doctrinas? Mucha. Que la teología propia me habla de la deidad, ¿ya? De lo divino. Dios es Dios, su deidad. La cristología me habla de la persona de Cristo, pero Cristo también es divino. Él es Dios. ¿Sí me voy a entender? Entonces la teología sistemática también busca mostrarnos cómo, aunque son creo que 10 doctrinas las que maneja la teología sistemática, todas tienen relación. ¿Ok? No es como que son 10 categorías totalmente independientes la una de la otra, no, tienen relación. Entonces al final, cuando yo estoy viendo teología propia, yo voy a tocar cristología, yo voy a tocar neumatología porque voy a hablar del Espíritu Santo. Cuando yo vaya a ver cristología, yo tengo que hablar de teología propia y tengo que hablar también de neumatología. Cuando hablo de la obra de salvación, por ejemplo, que es algo propio de la cristología, la obra de salvación a través de Cristo, tengo que hablar de que el Padre y el Espíritu Santo también están en la obra de salvación. O sea, Cristo es la cabeza visible, como quien dice, de la obra salvífica, pero el Padre y el Espíritu Santo también están interviniendo allí. Entonces, ahí vemos una clara relación. Ustedes vieron antropología y marteología. Esas dos doctrinas están muy relacionadas. Antropología te deja ver la composición del hombre y claramente te deja ver que debido a la caída, la composición del hombre se afectó. ¿Y de qué habla la martiología? Precisamente los efectos de la caída, el efecto del pecado. Entonces, si estamos viendo la bibliología, ¿cómo se relaciona con todos los demás? Hombre, mucho. Por eso la bibliología es la primera que ustedes estudian. Si yo parto de la presuposición de que la Biblia tiene porciones que son mentiras, apague y vámonos. Pero si yo entiendo que toda la escritura es inspirada por Dios, entonces yo voy a tratar el texto bíblico como tal, como inspirado por Dios. Y si es inspirado por Dios, es autoritativo para mi vida. Yo no tengo derecho a juzgar o a tratar de cambiar lo que el texto dice. Y eso va a ser verdad para todo lo que la Biblia me vaya a decir. Y vea que la Biblia pisa callo que da miedo. Y le advierto, le van a pisar los callos en el curso de Biblia y Teología como no tiene idea. Y cuando hablo de pisar callo es que van a tocar, van a llegar momentos en donde vamos a ver temas que van a ser sensibles,
Pero ¿cómo así? O sea, a mí toda la vida me enseñaron que esto era así, ¿no? Es que a mí toda una vida de creyente yo nunca había visto de esa manera. Me van a pisar el callo. Pero tengo que recordar lo que dice la bibliología y es, la Biblia es inspirada por Dios. Por lo tanto, es autoritativa, es útil. ¿Ok? ¿Ok? Se lo advierto, dicen que soldado avisado no muere en batalla. Cuando empiece a tocarle un callo, a pisarle un callo, la Biblia, recuerde lo que estudió en bibliología. ¿Ok? Teología bíblica, segunda aspecto. Puesto que la Biblia es una historia que se fue desarrollando con el tiempo, la teología bíblica busca poner su lupa en la diversidad de las escrituras. ¿A qué nos referimos? A los autores, por ejemplo. La Biblia toda fue inspirada por Dios, pero sabemos claramente que Dios usó a un aproximado de 40 hombres para desarrollar todos los 66 libros. Entonces tengo que mirar el autor del libro, tengo que mirar el género del libro. Hay libros que pertenecen al género de la narrativa, otros que pertenecen al género de epistolar, otros son del género apocalíptico, otros son del género poético. En fin, tengo que mirar esa parte también. Mire qué tan importante es porque cuando usted estudia los salmos, que generalmente son más de poesía, si yo no tengo en cuenta las especificidades de lo que es la poesía, puedo malinterpretar un salmo. La poesía viene escrita de una manera distinta a una narrativa. La poesía usa muchas herramientas se me fue la palabra. Usa mucho herramientas literarias como las hipérbole, la personificación, es decir, todo eso que usted en el colegio no le gustaba porque no le gustaba nada el español, bueno, eso, la gramática, que la manera en cómo se escribe poesía, usamos paralelismos, que lo que dice esta primera línea lo repite acá en la cuarta línea y eso tiene una significación. O sea, si yo no tengo en cuenta eso, yo puedo coger un salmo y destruirlo y machetearlo para que diga lo que yo quiera que diga. Entonces, yo tengo que tener en cuenta el género. La narrativa, por ejemplo, la narrativa tiene, y creo que lo vieron en hermenéutica, no, la narrativa no es doctrina. Entonces, muchos lamentablemente han establecido doctrina a partir de una narrativa. Esa es una característica de la narrativa. Entonces, la narrativa te va a mostrar historias, por ejemplo, la historia de Sansón, por ejemplo. Es una narrativa, te está mostrando toda una historia. De ahí yo no puedo sacar algo para yo, es que tenemos que vivir como Sansón ahora, o sea, hacer todo lo que Sansón dijo, porque eso lo dice la Biblia, ¿no? Sí lo dice la Biblia, pero estás desconociendo las características del género al que pertenece esa historia. Es una narrativa y yo tengo que tomarlo con mucha lupa obviamente, sí va a ser un texto que me va a edificar, pero tengo que hacer el ejercicio de la exégesis primero. O sea, no puedo ir olímpicamente, sacarlo así y decir, bueno, mire, la Biblia dice esto, ¿ok? Abraham tenía más de una esposa. ¿Cuántos sabían eso? Yo no puedo cogerlo olímpicamente y decir, bueno, la Biblia dice que Abraham tenía más de una esposa, así que todos podemos tener más de una esposa. ¿Por qué? Porque yo estoy desconociendo el contexto, estoy desconociendo el género en el que está una narrativa y estoy desconociendo, por acá dice, la cultura, la época. Esa es una época en la que todavía la ley no estaba, una época en la cual eso era normal en la sociedad. Hoy en día no es normal, aunque muchos ya sabemos, pero no es algo normal ni que aplaudamos, porque ya tenemos la escritura. Además hay leyes humanas que hablan acerca de eso. En fin, entonces todo eso yo lo tengo que tener en cuenta. Y usted dirá, oye, estudiar la Biblia es la Biblia, como dicen por ahí. Estudiar la Biblia es un acto de mucha responsabilidad. Entonces, si nos estamos dando cuenta que
predicar la palabra, enseñar la palabra es de las cosas no tan difíciles, más, o sea, de mucho cuidado. Por eso como iglesia incluso tenemos que tener en cuenta, o sea, no cualquiera se puede subir a enseñar. O sea, yo no puedo tratar el texto como a mí me dé la gana. O sea, todavía escuchamos historias de personas que van a predicar y yo venía en el bus y de pronto vi el otro bus que venía al lado y atrás decía santidad a Jehová. Y el Señor me inspiró para hablar de la santidad el día de hoy. Eso es lo que voy a hablar el día de hoy. Eso suena muy piadoso, pero es un acto de mucha irresponsabilidad. Porque eso es garantía de que la persona va a tratar el texto como le da la gana. O sea, predicar la palabra, enseñar la palabra implica estudio, mucho cuidado. Por eso aquellos que predican la palabra tienen que dedicarse mucho tiempo a estudiarla, porque es de mirar muchas cosas. Si tu meta es ser fiel al predicar la palabra, estudia la palabra. Estudia la palabra. ¿Ok? Teología sistemática tiene en cuenta cómo la iglesia ha hecho exégesis bíblica a lo largo de la historia, echando un vistazo, por ejemplo, a las confesiones o credos históricos. Entonces, este es un aspecto de la teología sistemática que es particular y es la teología sistemática también busca mirar cómo a lo largo de la historia de la iglesia ha hecho la exégesis de los textos bíblicos, a partir de las cuales han lanzado credos y confesiones históricas. Entonces, la teología sistemática revisa todo eso. Eso tiene mucha relación con una variante de la teología que es la teología histórica, que básicamente se enfoca en ver cómo la iglesia se ha desarrollado a lo largo de la historia y todo lo que tiene que ver con los credos, con las confesiones, etcétera. Pero la teología sistemática también toca mucho o tiene mucho en cuenta esa parte. Por ejemplo, analiza las grandes herejías que se han originado en la iglesia a lo largo de la historia. Por ejemplo, cuando vayamos a la soteriología, que es el estudio de la salvación, vamos a ver cómo históricamente se han establecido muchas herejías en cuanto a la salvación, pasando por la clásica que conocemos hoy en día, que es que si tú haces una oración de fe aquí, ya yo te declaro salvo, lo cual no es bíblico, ¿verdad? Esa es la moderna, pero hay muchas herejías que se han desarrollado a lo largo de la historia de la iglesia, a partir de las cuales incluso salen los credos y confesiones, o sea, las confesiones que se han originado, confesiones de tipo bautista, confesiones presbiterianas, han surgido de la necesidad de esclarecer la doctrina, porque a lo largo de la historia, aún usted puede ver en las epístolas, en la iglesia del primer siglo, ahí mismo usted ve a Pablo combatiendo con herejías. La acabamos de ver en Colosenses. O sea, desde que la iglesia nace, casi que en paralelo empiezan a aparecer herejías. Entonces la iglesia a lo largo de la historia, la iglesia fiel al Señor, siempre ha propendido por hacer la exégesis. La manera clara de contrarrestar la herejía es estudiando la palabra, revisando con mucha disciplina qué es lo que la palabra dice. ¿Por qué muchos caen seducidos por la herejía? Porque no han estudiado la palabra. Porque se han creído lo que cualquiera les dice. Mire, usted no crea lo que yo le digo. Usted vaya a la palabra. Estudie la palabra. Como los cristianos de Berea escucharon a Pablo. Imagínate, Pablo. Sin embargo, fueron a sus casas a verificar si lo que Pablo estaba diciendo realmente era lo que era. ¿Ok? No se quede solamente con lo que venga usted a escuchar en el seminario. Estudie, estudie. ¿Ok? Teología bíblica interpreta las escrituras usando los mismos conceptos, estructuras y categorías que brinda ella misma. Por ejemplo, creación, imagen, pacto, templo. La misma palabra brinda categorías, temas que yo al hacer teología bíblica los uso. O sea, yo no voy a
a renombrarlos o voy a establecer otras categorías. No, voy a lo que la misma palabra está estableciendo como un tema, como una categoría y lo uso para mi estudio. Y también la teología bíblica parte de la premisa de que los tratos de Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. ¿Qué es lo que el Nuevo Testamento o los autores del Nuevo Testamento vienen a hacer? Vienen a hacer, ok, todo lo que el Señor hizo, todo el trato de Dios con su pueblo escogido en el Antiguo Testamento tenía o apuntaba a Cristo y su obra que se consolida en el Nuevo Testamento. Por último, la teología sistemática distingue asuntos que son de primordial importancia, por ejemplo, la doctrina del Evangelio, o sea, la salvación por fe es una doctrina inamovible. El que venga a decir que la salvación es por otra cosa es un hereje. Ante eso no hay nada que negociar. La persona de Cristo, que Cristo se encarnó, murió, resucitó, que gracias a esa obra nosotros hoy tenemos salvación y vida eterna. Quien venga a decir algo contrario a eso, quien venga a negar que Cristo se encarnó, por ejemplo, es una herejía y hay que atacarla. Entonces la teología sistemática destaca claramente cuáles son asuntos de primordial importancia, o sea, no negociables y otros que son secundarios o terciarios y en los que sí es aceptable que quizás hayan diferentes posturas, obviamente fundamentadas en la Biblia. Sobre todo, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de todo lo que tiene que ver con asuntos escatológicos, es decir, de eventos por venir, de eventos futuros. Que si nosotros vamos a atravesar la tribulación o no la vamos a atravesar, hay diferentes posturas que si va a haber milenio, que si no va a haber milenio, que esas son posturas que pueden haber y cada uno podrá tener su fundamento bíblico. Y son bienvenidas las diferentes posturas. ¿Por qué? Porque son temas secundarios. ¿Ok? Pero lo central en lo que es primordial, en lo que la misma palabra destaca como primordial, en eso todos tenemos que hablar el mismo idioma. ¿Estamos claros allí? Por ejemplo, vamos a ver, la palabra no le echa tanta tiza al tema de cómo van a ser nuestros cuerpos glorificados. La Biblia no dice, bueno, y tú vas a poder volar y vas a poder hacer. Hay muchos que le han gastado tiempo a ese tema y se han armado debates. No, sí, porque es que Cristo podía atravesar paredes y Cristo podía hacer esto. La Biblia no le da mucha importancia a ese tema. Sí sabemos que nuestro cuerpo será glorificado. Lo único que la Biblia dice es que ese cuerpo no tendrá ninguna relación con el pecado. Y eso es lo que más nos debe importar. Porque al final vamos a tener un cuerpo con el cual no vamos a pecar más nunca. Eso es maravilloso. De allí a físicamente cómo será, no tengo ni idea y la palabra no le gasta tiempo a eso. Pues la teología sistemática mucho menos. Cuando vaya a hablar de la soteriología, cuando vaya a hablar de la escatología. Es un tema que muchos curiosamente van a querer hacer muchas preguntas, pero no es un tema relevante. ¿Pueden haber diferentes posturas? Sí. Pueden haber personas que pueden decir, bueno, sí, yo creo que sí vamos a hacer ciertas cosas que ahora mismo no hacemos. Hay otros que pueden decir, bueno, vamos a hacer como vamos a tener el cuerpo de Adán y Eva. Tal cual, puede ser, pero no es un tema central. O sea, yo voy a entrar al cielo, porque Cristo me salvó primeramente, pero voy a entrar al cielo creyendo o no creyendo que el cuerpo glorificado va a volar o no va a volar. O sea, eso a mí no me va a quitar la salvación. Entonces, como no es un tema central, entonces son temas ante los cuales de pronto lo que hay es más la curiosidad, pero no son temas que realmente tengamos que gastarles mucho tiempo. ¿Ok? Ahora, vamos para acá. Está lloviendo. Sí, ok. Ni modo, entonces nos tenemos que quedar aquí a dar la clase. Ok, ahora vamos a la parte práctica. La semana pasada yo les dije que hoy íbamos a empezar un poquito la parte práctica. Con el primer grupo no alcancé como tal. Yo no sé si con ustedes podríamos alcanzar a hacer un primer ejercicio. Pero bueno, vamos a mirar hasta dónde podemos llegar.
He escogido para este ejercicio práctico tres grandes temas de la Biblia. Recordemos, de acuerdo a lo que vimos la clase pasada, que la Biblia puede mostrarnos diferentes temáticas y estas grandes temáticas tienen relación con la gran trama de las Escrituras. Pues bueno, estos tres temas, rey, reino y pacto, son los temas teológicos más esenciales que unen a la Escritura. No son los únicos temas, hay muchos otros temas. La semana pasada hablamos del trabajo, por ejemplo. Pero estos son temas esenciales que unen toda la Escritura y que nos facilita la forma de reconocer cómo el plan de Dios se despliega desde Génesis hasta Apocalipsis, encontrando su cumplimiento final en la persona, obra y reinado de Cristo. Antes de mirar, vamos a abordar un poco los conceptos, o sea, qué significa cada uno de estos temas o qué implica cada uno de estos temas, cómo los podemos hallar en las escrituras. Por ejemplo, el tema de el rey, hay dos maneras de identificarlo. Uno, cuando la palabra nos deja ver a Dios como ese rey, como ese gobernante, como ese señor, que ahorita vamos a ver unos libros en donde podemos ver eso. O cuando la escritura también nos destaca a la figura del rey prometido, que es el Mesías, por ejemplo, Cristo Jesús, el rey prometido. Allí se maneja mucho este concepto o este tema como tal. También una manera de identificar este tema es cuando vemos a los enemigos del trono, aquellos que quieren ser rey o son impostores, por ejemplo, la serpiente en el Edén. O sea, la serpiente en el jardín del Edén es enemigo de aquel que gobierna, que es Dios. ¿Y cómo yo identifico este tema de rey a través del enemigo? Bueno, hay alguien que quiere tumbar al que está gobernando. La serpiente quería tumbar al que estaba gobernando y lo iba a hacer a través de asestar un golpe con Adán y Eva, como sus súbditos. ¿Ok? Entonces, a través de ver a los enemigos tratando de tumbar al que está en el trono, ahí también podemos identificar este concepto o esta temática de ese rey que gobierna. Segunda temática, la temática de reino, la vemos también desplegada en las escrituras y este tema lo tenemos, o tenemos dos aspectos de este tema. El uno, un lugar y un pueblo. Para que haya un reino tiene que haber un lugar y tiene que haber un pueblo, porque si no, no podemos hablar de reino. O sea, el reino de Gran Bretaña, podemos decir que es un reino actualmente, el reino de España, porque hay un lugar llamado Gran Bretaña o España, o sea, hay un territorio y hay un pueblo. Imagínate el rey de España diciendo yo tengo un reino, pero nada más tengo un lugar geográfico vacío, o sea, no hay nadie sobre quién gobierna él. ¿Sí me hago entender? Entonces, el concepto de reino, el tema del reino tiene que implicar necesariamente que hay, o se apunta a que hay un lugar y hay un pueblo. Si falta alguna de ellas, no se tiene un reino y la trama de la escritura trata de Dios buscando ser rey y establecer su reino. Entonces eso lo vamos a ver ahorita en unos ejemplos. Y el tema del pacto. El pacto es la forma en cómo se entra y se permanece en una relación con Dios. Los pactos básicamente son la manera en cómo Dios entra a tener relación con el pueblo escogido por él. ¿Ok? Cada uno de los pactos que vemos en la Biblia es una manera en que Dios tiene esa relación con el pueblo. Por ejemplo, pacto mosaico es una relación de obediencia que trae bendición o desobediencia que va a traer maldición de parte de Dios. Y dentro de las características de ese pacto, para que se mantenga esa relación, para que Dios siga habitando en medio del pueblo, se necesita siempre la presencia de sangre en el altar. ¿Sí ve por dónde se conecta la cosa? O sea, siempre tenía que haber derramamiento de sangre en el altar. Por eso los israelitas, cada vez que pecaban, tenían que traer un animal sin defecto para ser sacrificado por el sacerdote en el altar. Y con la sangre del sacrificio que hacía el sacerdote, la esparcía sobre el propiciatorio, que era la tapa
que tenía estos dos querubines de oro de que cubría adentro la caja en donde estaba la ley de Dios y el maná. Cuando la sangre venía sobre, por eso de ahí viene la palabra propiciación, de propiciatorio. Por eso decimos que el Señor ha hecho propiciación a favor nuestro. Vemos la historia que menciona el Señor allá del fariseo y el publicano, que este otro dice, Señor, sé propicio a mi pecador. O sea, todo eso tiene relación y es ese acto en el cual a través de la sangre derramada, ahora mi pecado es perdonado. ¿Ok? Entonces, eso para poner un ejemplo de uno de los pactos y cómo a través de un pacto Dios entra en una relación con su pueblo. La pregunta clave aquí es, ¿cuál es la forma en cómo Dios se relaciona con las personas? Entonces, cada vez que yo estoy examinando los pactos, tengo que ver, ok, cómo Dios establece la relación aquí con su pueblo escogido. ¿Ok? Aquí también tenemos dos aspectos, la obediencia y la desobediencia. La obediencia traerá bendición de parte de Dios, la desobediencia traerá maldición o el exilio como le pasó a los israelitas en el Antiguo Testamento. Vamos a ver entonces un primer ejemplo. Tenemos el libro de Éxodo. El libro de Éxodo. Espero que alguno ya lo haya leído, aunque ya lo vamos a ver prontamente en el módulo de Pentateuco. Como esos tres temas que ya hemos escogido, bueno, son tres temas que trae la Biblia, pero decidimos tomarlos acá. Cómo esos tres temas se evidencian en un libro como este. El tema de Dios como rey, pues aquí vemos en el libro de Éxodo a Dios como aquel que redime, aquel que es el redentor. Todo el mensaje de Éxodo es mostrar que Faraón no es el rey, sino Dios. ¿Y cómo lo ve usted? Quizás, no sé, y ahora no viene a mi mente ninguna línea de Éxodo en donde literalmente aparezca la palabra rey como tal, pero el concepto sí está. Por ejemplo, las plagas, las 10 plagas, el mar abriéndose, la vara de Aarón convirtiéndose en serpiente, etcétera, son manifestaciones de la gloria de Dios que dejan en entredicho la deidad de Faraón. Porque Faraón para los egipcios era un dios. Además de que ellos tenían multitud de dioses. Las 10 plagas, por ejemplo, cada una está apuntando a una deidad distinta. Por ejemplo, la de las tinieblas, la de las densas tinieblas, está apuntando al sol y la luna, que eran deidades para ellos. Con eso, Dios está diciendo, mira, yo tapé el sol y tapé la luna. Y ustedes van a ellos como si fueran dioses. ¿Sí ven? Y así con cada una de las plagas. Dios a través de cada plaga está manifestando que Él es el único Dios, el que de verdad manda. Y ni qué decir de la plaga que termina tocando al primogénito del faraón, la muerte de los primogénitos. Faraón, que era Dios para los egipcios, no pudo evitar que su hijo muriera a manos del único Dios verdadero. El mar abriéndose en dos y todas esas señales y milagros estaban mostrando que Él es el que gobierna. O sea, hay toda una intencionalidad de parte de Dios detrás de cada milagro que Él hace allí en el Éxodo y es mostrar, yo soy el verdadero Dios. Por eso es que cuando Él llama a Moisés en Éxodo 3, le dice, mira, no te preocupes, yo voy delante de ti. Lo que pasa es que Moisés duda, ay, es que yo soy tartamudo, ay, es que yo no sé hablar, ay, es que no sé qué, pero dice, tranquilo, tranquilo, o sea, es que esto ni siquiera depende de ti, Moisés. O sea, yo te he escogido a ti, pero al final la victoria la voy a dar yo. Y mira que es muy diciente esto, porque Dios pudo haber escogido hacer todos esos señales y milagros de una manera muy discreta, quizás, pero lo hace en el epicentro del mundo en ese momento. Egipto en ese momento, en ese contexto, era el Estados Unidos de ahora. Egipto en ese momento era la potencia mundial del momento. Y que Dios deje expuesto a Faraón y la idolatría de los egipcios de esa manera fue con toda la intención del caso, porque Dios es celoso de su gloria.
Lo que más le interesa a Dios es que su nombre sea glorificado. Y eso es lo que él hace en Éxodo. O sea, él deja expuesto toda la idolatría de Egipto. Por eso es que es tan necio lo que los israelitas van a hacer en el desierto. Cuando empiezan a quejarse y decir, ay, es que si estuviéramos en Egipto. O sea, espérate, ¿qué es Egipto? O sea, Dios te ha mostrado ya que Egipto no es nada, Faraón no es nada, yo soy el único Dios, el verdadero. Entonces el concepto de rey, el tema de rey está evidenciado ahí. El concepto de reino en Éxodo. ¿Cuál era la meta de Dios trazada en el Éxodo? La meta de Dios es hacer un pueblo de sacerdotes y llevarlos a una tierra prometida. Pueblo y territorio. Los dos aspectos que componen a un reino. Si no hay esos dos elementos, no hay tal el reino de Dios. Él está tomando un pueblo, lo está sacando de Egipto y lo va a trasladar al territorio que le va a dar. Y el palacio de Dios está en el centro del pueblo a través de su tabernáculo. Él gobierna sobre ese pueblo, su reino de sacerdotes a través del tabernáculo. Cuando usted llegue a Éxodo y Números, vamos a estudiar la organización del campamento. Cuando ellos estaban en el desierto, cada vez que acampaban, había una organización puntual que Dios les había puesto. Y en el centro del campamento estaba el tabernáculo. O sea, todas las tribus estaban alrededor del tabernáculo acampando en un orden que Dios les dio. Y en el centro estaba el tabernáculo. Y lo que evidenciaba que la presencia de Dios estaba en el tabernáculo era la nube de humo, el Shekinah de Jehová, que siempre se manifestaba allí. Y todos los israelitas, sea la tribu que fuera, cada vez que salían, cada vez que hacían sus actividades del día a día, siempre miraban hacia arriba y lo que veían que era la presencia de Dios. Esa presencia de Dios que debía infundir temor en ellos, porque les daba a entender Dios está aquí y Dios está viendo lo que yo estoy haciendo. Por eso cuando pecaban, tenían que ir al tabernáculo a llevar su ofrenda, porque Dios está aquí. O sea, ¿cómo vamos a vivir de una manera inmoral si Dios me está viendo? Dios está aquí. Pero ¿sabe qué es lo más interesante para nosotros? Que si ellos tenían que vivir bajo el temor de Dios porque veían una evidencia, hay una evidencia externa de que Dios estaba ahí, ¿dónde mora el Señor hoy en día? Ok. Entonces, si ver la presencia de Dios para ellos era algo que debía infundir temor, la presencia de Dios ahora vive en nosotros. Pregunto, ¿por qué hay tantas personas que viven como si no tuvieran la presencia de Dios en sus vidas? Como si el Espíritu Santo de Dios no morara en ellos. Porque es el, el mismo Dios santo, o sea, su estándar no ha bajado, su estándar de santidad sigue siendo el mismo. Y si esa presencia santa ahora mora en mí, ¿qué se espera de mí? Que yo viva bajo temor al Señor. Es más, lo maravilloso de la obra de Cristo a favor nuestro es que no solamente Él mora en nosotros, sino que nos capacita para vivir para su gloria. Es decir, Él nos ayuda a vivir para Él. ¿Ok? Por eso tengo que analizar. Es triste ver personas que se proclaman ellos mismos cristianos, pero sus vidas distan totalmente de eso. ¿Cómo tú me dices que alguien en él puede morar el Espíritu Santo de Dios si mira todo lo que esa persona hace? O sea, tú eres templo del Espíritu Santo, se supone, a menos que tú no hayas nacido de nuevo. Ya esa es otra película distinta. ¿Ok? El concepto de pacto, por ejemplo, el tema de pacto, ¿cómo se evidencia en Éxodo? Como Dios es el rey, Él tiene el derecho de establecer la ley y estas leyes dicen, obedezcan y vivirán, desobedezcan y morirán. Entonces, la relación de pacto, bueno, obviamente ahí estamos hablando del pacto mosaico que se establece allí, es una relación de obedeces y hay bendiciones, desobedeces
y hay maldiciones. Esa es la relación pactual en la que están. Entonces, Dios llama a su pueblo a vivir en santidad, a que obedezcan, y si viven siendo obedientes, la bendición de Dios vendrá sobre ellas. Deuteronomio 28. Las bendiciones te alcanzarán, tus graneros estarán llenos, etcétera. Pero Deuteronomio 28 también a partir del versículo 14 dice, pero si desobedecen estos mandatos, entonces van a venir todas estas juicios, maldiciones. Y miren que a partir de allí usted puede analizar los libros históricos, los libros de los profetas y se va a dar cuenta cómo puntualmente Dios cumple esas maldiciones sobre el pueblo. Por ejemplo, los momentos en donde había sequía, que los momentos creo que era el profeta Elías, el que estaba en ese tiempo, o Eliseo, no recuerdo ahora, esa sequía tenía una explicación y estaba ya en Deuteronomio 28. Es decir, cada vez, fíjense esto, cada vez que ellos veían que los pueblos enemigos los destruían, que había sequía, que había hambruna, que había exilio, algunos se tenía que timbrar. Es decir, epa, esto ya Dios lo había advertido. O sea, si no está lloviendo por tanto tiempo, no es coincidencia, no es una cosa casual, no, esto tiene que ver con que Dios está enojado con nosotros. Porque Dios había advertido que si nosotros vivíamos de manera desordenada, esto iba a pasar. Entonces, cuando ellos vieran los juicios, lo que tenía que pasar y no pasó, lamentablemente, es que ellos tenían que arrepentirse. Es decir, estamos así por nuestro pecado. Cuando ellos fueron exiliados a Babilonia, lo que tenían que pensar allá en Babilonia estando exiliados es, estamos en un lugar que no es el nuestro y esto ya lo había advertido Dios. Tenían que arrepentirse, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, en el libro de Éxodo, si se dan cuenta, estamos viendo los tres temas de manera muy conceptual, como les dije la semana pasada. No siempre que yo estoy rastreando un tema es que la palabra va a aparecer tal cual como está ahí, sino que muchas veces va a aparecer el concepto esparcido en medio de las situaciones que acontecen allí. ¿Sí me doy a entender? Entonces, eso mismo pasa acá. Otro ejemplo, para no quedarnos solamente en el Antiguo Testamento, vamos al Nuevo, vamos a la carta de Colosenses, vamos a ver cómo esos tres mismos temas siguen desarrollándose allá. El concepto de rey, pues bueno, Jesús es el rey supremo, el primogénito de toda la creación, como dice Colosenses 1:15. Este título es utilizado en Salmos para hablar del que es principal rey de todos los reyes. Vamos allá a esos dos textos. Colosenses 1:15. Estoy en Colosenses aquí. Vamos a echarnos un poquito hacia atrás. 1:15 dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas. ¿Y qué dice allí? Es supremo sobre toda la creación. O es el primogénito de toda la creación como está en otras versiones. Ahora, Salmos 89:27. Dice aquí, lo convertiré en mi primer hijo varón o en mi primogénito, el rey más poderoso de la tierra. Ese salmo pues tiene su apunte hacia la figura del Mesías, pero aquí se ve el concepto de primogénito y su implicación. El primogénito de parte de Dios es el primero sobre todo, el rey más poderoso de la tierra. O sea, eso es Cristo, el supremo sobre todo lo creado. Entonces el concepto de rey sigue siendo evidente en Colosenses. Entonces vemos que no solamente se quedó en Éxodo, sigue ese tema desarrollándose hasta llegar a una carta como la de los Colosenses en el Nuevo Testamento. El reino es el pueblo de Dios, la iglesia. Claramente ahí está evidenciado. O sea, si Él es el supremo, el rey supremo, ¿cuál es su reino? Nosotros, la iglesia. Hacemos parte de su reino. Y pacto, la carta dice prácticamente, como Jesús es rey y ustedes son su pueblo, por lo tanto, amen a sus esposas, esto y lo otro. Vamos a Colosenses 3, por ejemplo. Colosenses 3.
ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Mire lo que sigue diciendo el versículo 5 acá. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones. No sean ávaros. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Más adelante acá dice, es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia, el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros. ¿Qué más dice por acá? Dice, tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza, paciencia. ¿Qué más dice por acá? Dice, esposas, sujétense cada uno a su esposo, como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, etcétera. Si Cristo es el Rey Supremo y ustedes son su pueblo, entonces vivan para Él. Esa es la relación que implica el nuevo pacto, que es el pacto en el que como iglesia estamos cobijados. El nuevo pacto que viene a través de la obra de Cristo implica que Él es el Señor y que, no, y que Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. ¿Y cuándo ha visto usted que este brazo se manda solo? ¿Cuándo ha visto usted que esta pierna camina para donde le da la gana? ¿Cuándo ha visto que este dedito se abre y se cierra a voluntad propia? Todo mi cuerpo se mueve porque yo se lo estoy ordenando, que la cabeza se lo está ordenando. Si hay una persona que no puede controlar el movimiento de su cuerpo, ya eso es una enfermedad y usted sabe cuál es. Entonces ya es una anomalía, ya eso es algo que no es normal, hay que tratarlo médicamente. Pero lo normal es que mi cuerpo responda a la cabeza, lo que la cabeza dice. La cabeza nuestra es Cristo, somos su cuerpo, no nos movemos a voluntad propia. Eso es lo que se espera. Hay algunos que viven de manera independiente. Yo me pregunto, ¿será que o no son creyentes o les falta entender todavía el Evangelio? Porque si yo he sido rescatado por el Señor, entonces yo sigo lo que dice la cabeza. Y mire que de alguna manera es lo mismo que vimos en el Antiguo Testamento. Dios rescata al pueblo de Egipto para que ahora sean su pueblo, pero no para que vivan haciendo lo que les dé la gana. Por eso les da leyes y mandatos. Dice, no, ustedes tienen que vivir de esta manera. ¿Por qué? Porque yo soy su Dios, el que los rescató. Tengo el derecho de decirles cómo tienen que vivir. ¿Se estamos viendo? Sigue siendo de alguna manera lo mismo hoy en día. Con la gran bendición de que no estamos solos en esto, de que ahora en el creyente mora el Espíritu Santo que nos ayuda, nos capacita, nos da la habilidad que antes no teníamos de poder crecer en una vida que dé gloria al Señor. Amén. Por eso, aunque es difícil la batalla, no es imposible para nosotros. No porque seamos los superhombres o las supermujeres, sino porque el Espíritu Santo ahora mora en nosotros y eso es una gran, gran bendición. Amén. Entonces, eso es lo que vemos en Colosenses sobre estos mismos tres temas, ¿ok? No me alcanzó el tiempo para ya la parte más práctica. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de la próxima clase puntualmente es que vamos a hacer ejercicios en grupo. Por ejemplo, el próximo sábado vamos a tener, por ejemplo, Salmo 2. Vamos a dividirnos en grupos, vamos a revisar el Salmo 2. Y vamos a tratar de identificar cómo en ese capítulo, en ese Salmo 2, esos tres temas se pueden evidenciar. ¿Ok? Eso es lo que vamos a estar haciendo mucho la próxima semana. Así que les pido que traiga su Biblia
No vamos a leer un libro completo porque no tendríamos el tiempo. Los ejemplos que les puse hoy son de libros completos. Éxodo, Colosenses. La próxima semana vamos a ser un poquito más amables y vamos a ir con textos puntuales, textos bíblicos puntuales, ¿ok? Porque de otra manera los voy a poner aquí. Lean Génesis y saquen estos tres temas, imagínate. O sea, creo que Cristo viene primero y no hemos terminado. Ok, entonces vamos a hacer ese ejercicio. Les pido por favor, llegue temprano la próxima clase. Llegue temprano porque si llega tarde, entonces ya vamos a estar en medio de y usted va a llegar como da vivienda, o sea, en el lugar equivocado, o sea, está desubicado. Entonces llegue temprano para que podamos hacer todo el ejercicio completo, ¿ok? ¿Listo? Oramos. Ah, bueno, quiero dar un pequeño anuncio ya que alguien me preguntó algo esto esta mañana. Eh, ¿Cuántos sabían que nosotros estuvimos ofreciendo un curso de inglés totalmente gratis? Bueno, las clases comenzaron ayer. Son todos los viernes en tres diferentes horarios. Hay de 8:30 a 10, de 10:30 a 12 y de 3 a 5 de la tarde. Hay dos niveles, básico o intermedio. En cada uno de esos horarios hay esos dos niveles. Ayer comenzamos, fue de mucha bendición. Son 4 jóvenes que vienen de Estados Unidos. Van a estar aquí 2 meses con nosotros. Entre las cosas que están haciendo es poder dar clases en inglés a la comunidad totalmente gratis. Ayer fue una bendición, la gente salió aquí ya hablando en inglés. No sé si hay alguno por aquí. Esta mañana habían algunos de los de... ¿Usted vino ayer? Ok. A ver, habla ahí en inglés para ver. Por lo menos ya me estaban diciendo bye bye ayer. Entonces, fue una experiencia muy chévere porque las clases son muy dinámicas, no son tan acartonadas, son de mucho jugar, pararse, hablar, etcétera. Y son muchachos que están muy dispuestos a ayudarle. Dos de ellos hablan español, pero la regla es que ellos no van a hablar español. Y dos de ellas, los que les toque con ellas dos, esas sí no hablan nada de español. Así que les toca. Entonces, la intencionalidad en estas clases es que usted tenga ese desafío de estar en un ambiente en el que no le van a hablar español. Yo lo he experimentado muchas veces y he estado muchas veces en ambientes en donde nadie me habla español, solamente inglés y me ha tocado, o sea, y de verdad que se aprende mucho más rápido cuando te sientes obligado a decir las 4 palabritas que te sabes y hacer señas. eh, Tu cerebro obviamente al principio dice ya no más, pero después vas acostumbrándote. Son 7 viernes, ya empezamos ayer. Todavía hay tiempo para las personas que quieran pertenecer a estas clases. Pueden venir este viernes en cualquiera de esos 3 horarios y puedan empezar. ¿Ok? Tome la decisión lo más rápido posible, porque ayer algunos de los que vinieron ya estaban pidiendo cupo para otras personas. Entonces, sí, claro, hay entonces. eh, Ayer estaban empezando con el alfabeto. Entonces, por ejemplo, o sea, son cosas muy fáciles, muy prácticas, pero obviamente todo en inglés, ¿ok? Entonces, y los intermedios, sí, los que están en intermedios, sí, ya, un poquito más. De hecho, las dos que no hablan nada de español están en intermedio. Entonces, ahí sí les toca, como sea, aruñar el inglés para hablar. Entonces, bueno, les dejo eso allí. Si usted quiere, pues puede venir el viernes. Vuelvo y repito los horarios: 8:30, 10:30, 3 de la tarde. Cualquiera de esos 3 horarios puede venir. Venga temprano, porque si usted también llega tarde, entonces va a llegar, ahí sí que va a quedar más gringo todavía. Que llega y miércoles, no sé ni por dónde van. No, ya no, ya no.